La vez que Estados Unidos traicionó al pueblo de México. Estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros como Carlos Salinas de Gortari. En 2006, un círculo de millonarios y políticos estadounidenses y mexicanos usaron al Instituto Federal Electoral para cometer uno de los mayores fraudes de la historia. Corrompieron nada más y nada menos que los resultados de la elección presidencial. Pusieron sus intereses personales sobre los de la opinión popular y le dieron la victoria al candidato del Partido Acción Nacional, quien había sido derrotado en las votaciones. Ahora, ¿qué ganaron ellos al traicionar al pueblo de México? Obviamente dinero, muchísimo dinero. Y te lo voy a probar. Te diré quiénes dirigieron este crimen y cómo lo hicieron. Resulta que en 2006 estaba sucediendo una histórica elección presidencial en México. Los contendientes eran Roberto Madrazo por el PRI, Felipe Calderón por el PAN y Andrés Manuel López Obrador por el PRD. López Obrador llevaba años manteniendo una batalla política con los partidos de sus adversarios, en especial con Calderón y el Partido Acción Nacional. De hecho, un año antes, el presidente Vicente Fox, que pertenecía al PAN, había movido los hilos para que se llevase a cabo un juicio en contra de López Obrador. Aparte, declaraciones y evidencias dadas a conocer en años más recientes señalan que Fox, Calderón y el PAN no estaban solos en esta batalla. Tenían el apoyo de millonarios poderosos de México y Estados Unidos, además de ser respaldados por la administración de George Bush. Ellos le pidieron que hiciera todo lo posible para derrotar a López Obrador en las elecciones presidenciales. Pese a la controversia provocada por el juicio en su contra, Obrador parecía ser el favorito del pueblo mexicano según las encuestas. Y por fin llegó el caótico día de la elección. Hubo demasiado movimiento y los rumores no faltaron. Pero la mayoría apuntaban hacia el mismo lugar. Decían que Andrés Manuel llevaba la delantera en casi todo el país. Sin embargo, cuando el conteo de votos terminó y fue la hora de anunciar el resultado oficial, todo estalló. Felipe Calderón Hinojosa era el vencedor. Nadie lo podía creer. Los conteos preliminares señalaban una ventaja de Obrador, además de que la cifra final mostraba que Calderón había ganado por una cantidad sospechosamente pequeña de votos, apenas el 0.5%. Hubo protestas y escándalo por toda la República. La gente pedía que se volvieran a contar los votos, pues aseguraba que el verdadero ganador era el candidato del PRD. Por su parte, López se autodeclaró ganador. Incluso convocó un acto masivo en donde se proclamó como presidente electo del gobierno legítimo. Mucha gente lo apoyaba, aunque el resto lo tachó de mal perdedor e inclusive de estar loco, ya que en ese entonces parecía únicamente otro político más obsesionado con la victoria y el poder. Hoy en día hay evidencias de que en realidad sí había resultado ganador en las votaciones. En primer lugar, tenemos el testimonio del propio Roberto Madrazo, quien también fue un contrincante de López. En 2018, Madrazo admitió que el día de la elección, él recibió la información que confirmaba la victoria de Obrador. En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas. Otra evidencia bastante cínica, de hecho, es que el entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, era amigo cercano de Felipe Calderón, tanto que Calderón fue testigo de honor en la boda de Ugalde. Esto ya hacía muy evidente la alianza fraudulenta entre el organismo encargado de contar los votos, el INE, y el Partido Acción Nacional. Otro suceso a favor de esta explicación tuvo lugar en septiembre del 2013, cuando los altos mandos del IFE aprobaron la destrucción de toda la papelería electoral usada en la elección del 2006, misma que nunca se recontó, borrando así toda posibilidad de hallar evidencia física del fraude. Pero, aunque las boletas ya no existen, hay otras evidencias mucho más oscuras e igual de contundentes que el testimonio de Madrazo. De acuerdo con el reconocido periodista e investigador norteamericano Greg Palast, Estados Unidos ha cometido varios fraudes electorales, dentro y fuera de su territorio. Palast es un periodista independiente, que ha colaborado con medios de la mayor importancia como The Guardian o BBC. Él ha mostrado en diferentes artículos cómo el gobierno de Estados Unidos ha comprado la información de millones de votantes en toda Latinoamérica. Dice que lo hacen para poder rastrear y perseguir de forma más efectiva a la gente que ingresa como indocumentada a los Estados Unidos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, Palast ha hallado evidencia de que el gobierno norteamericano ha hecho contratos millonarios con una misteriosa empresa llamada ChoicePoint. Esa empresa literalmente se dedica a obtener información de los votantes registrados de otros países y venderla al mejor postor. Y México no fue la excepción.
Bajo la excusa de estar haciendo un análisis antiterrorista, el FBI le compró la información de 60 millones de mexicanos a ChoicePoint. De tal manera que, como el PAN tenía el apoyo de Washington, tenían también acceso a esta información confidencial a la cual ningún partido debería poder acceder. Palast argumentaba que en territorio estadounidense, esta clase de maniobras han sido usadas para hacer fraude electoral. Asegura que la administración de Bush corrompió más de 2,000 elecciones locales en Norteamérica usando los servicios de ChoicePoint. Por eso concluye que, definitivamente, el PAN de Fox y Calderón robaron la elección de López Obrador usando estos oscuros recursos con la ayuda de la Casa Blanca y del IFE. La mayoría de los expertos sostienen que los Estados Unidos favorecieron al PAN porque ellos le habían prometido a la élite económica una serie de acuerdos con los que se harían todavía más ricos. Y vaya que cumplieron. La administración de Calderón estuvo repleta de escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito por parte de los empresarios y compañías cercanas a quienes le dieron la presidencia. Todo esto deja en claro cómo es que en México los intereses de los ricos y los poderosos son más importantes que la voz y la voluntad del pueblo. No sabemos qué hubiera pasado si la elección no hubiera sido robada, puesto que la administración de Calderón como presidente fue uno de los periodos más oscuros que ha vivido la sociedad mexicana. Aunque, por otro lado, 12 años después del fraude, Andrés Manuel López Obrador, hoy mejor conocido como AMLO, logró convertirse en presidente. Muchas de las cosas que pasaban con el PAN continúan sucediendo actualmente. Aquí lo más importante es tú qué opinas. ¿Crees que la historia de México sería diferente si López Obrador hubiera ganado en 2006? ¿Crees que ya no se repetirán estos errores y trampas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios.